¿Quién manda aquí? Who is in charge? ¿Quién está a cargo de todo esto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Generalmente la preguntamos cuando hay un problema. Bueno, Houston, we have a problem. Vivimos en un mundo que vive en un caos moral. Uno de los grandes problemas es el vacío de autoridad en los hogares, en la escuela, en la población civil, padres ausentes, malos ejemplos de la autoridad, confusión de géneros, definiciones erróneas de matrimonio y violencia que a veces es difícil de contener. Un caos por la falta de la autoridad. Se quitó la autoridad de la palabra y el resultado es un caos moral, la realidad que estamos viviendo. Lucas es el autor bíblico que más menciona la palabra autoridad, más que ningún otro en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y no solo la menciona, sino muestra un despliegue amplio de la autoridad de Jesucristo. No solo ejerce autoridad, sino que también establece la jerarquía dentro de la autoridad. Y en capítulo 9, verso 46, cuando sus discípulos se disputan quién sería el mayor, Jesús le dice: ¿tú quieres ser grande? Sirve a los demás. ¿Tú quieres ser el mayor? Sé el menor, porque, como dijo Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Capítulo 7, versos 5 al 8, cuando le piden a Jesús que sane el siervo de un centurión, Jesús demuestra a través, y Lucas lo narra, un ejemplo de autoridad. Jesús iba con ellos cuando no estaba lejos de la casa. El centurión envió a uno de sus amigos diciendo: no te molestes, Señor, no es necesario que vengas, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra. Y les dice: yo entiendo lo que es estar bajo autoridad, porque también yo soy un hombre que no solo doy órdenes, sino recibo órdenes, vivo bajo autoridad. Jesús es el Señor de la estructura, de la organización, de la iglesia. Hemos mencionado anteriormente, Jesús es Señor de la materia, del tiempo y del espacio. Trae del pasado, transforma el presente, se transforma Él enfrente de los suyos. Y también Jesús es Señor del sábado, como nos dice el capítulo 6, verso 1. En este capítulo 2, ejemplos que muestran que Jesús es el Señor del sábado también. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Siendo Jesús Señor del tiempo, es también Señor del sábado. En dos instancias, como dije, este capítulo 6 se refiere a la autoridad que Jesús tiene sobre cualquier día de la semana. Eran legalistas los que observaban a ver si el frotar las manos quebrantaba la ley. Sabían de la palabra, pero no amaban al prójimo. Juzgaban, porque el legalista juzga cómo se viste, cómo se presenta, cómo canta, cómo no canta, juzga, en lugar de disfrutar el momento y participar del gozo de la presencia de Dios. Entonces y hoy siempre ha habido gente así,
que se ocupa de criticar. Y se pierde la oportunidad de disfrutar lo bueno, porque siempre hay algo bueno de lo que ha ocurrido o lo que nos está ocurriendo. No solo ha descubierto que Jesús es el Señor del sábado y de cada día de la semana, sino cuando leemos esta escritura descubrimos de que Jesús es el Señor de todo o no es Señor de nada. O es Señor o no es Señor. Y algunos de nosotros todavía estamos procesando lo que eso significa. Vimos también que es el dueño de los recursos, Él multiplica. Es el Señor de los recursos naturales, Él multiplica por 0. O puede tomar 5 panes y 2 peces. Es el Señor de la filosofía, del amor a la sabiduría. Filosofía quiere decir amor a la sabiduría. Porque Él es la sabiduría en persona. Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En estos capítulos deja un resumen breve del Sermón del Monte. Capítulo 6, verso 35. Antes bien, resume, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Apúntalo. Dios es bondadoso para los ingratos y perversos. No entiendo la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En estos breves versículos, las viejas odres del pensamiento de los judíos no puede contener el vino nuevo del nuevo pacto, de una nueva relación, de una manera nueva de relacionarse con Dios, de una amplia manifestación de su gracia. Y da 4 bienaventuranzas y 4 ayes. Y al hacerlo luego nos enumera 7 características del amor incondicional. Amar a los enemigos, hacer bien a los que te odian, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te maltratan, no vengarse, dar generosamente y tratar al prójimo como tú quieres ser tratado. Describe también algunos de los principios del reino de Dios. La misericordia engendra misericordia. El juzgar resulta en ser juzgados. El condenar resulta en nuestra propia condenación. El perdonar resulta en ser perdonados. Y el dar engendra recibir. Como dije, los viejos odres de la ley del talión y de la ley del Antiguo Testamento no pueden contener el Espíritu de Dios en esta nueva manifestación a la iglesia de Dios. Había llegado y ha llegado el momento de aceptar su autoridad. El Señor de la sabiduría utiliza las mismas palabras, las mismas parábolas, frente a la misma audiencia, para que unos entiendan y otros queden velados. Es la sabiduría de Dios. Utiliza parábolas para comunicar con unos y en la misma audiencia velar los corazones de los otros. Así lo dice. A vosotros os es concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás le hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús es Señor de la sabiduría. Capítulo 4, verso 32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Escuchaste? Su palabra era con autoridad. Su persona tiene autoridad, su palabra, por lo tanto,
tiene autoridad. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su palabra tiene autoridad. Por eso leemos la palabra diariamente. Por eso, si te inscribes, la recibes en tu teléfono 5 días por semana, 5 minutos. Y en 5 años cubres toda la Biblia. No te lo pierdas. Él tiene la autoridad de la palabra y Dios te permite recibirla en tu hogar, en las páginas de un libro escrito o en el teléfono, leído o escrito allí también. Pero sabes, no solo tiene autoridad sobre el mundo natural, también tiene autoridad sobre los demonios. Capítulo 8, verso 28 dice que al ver a Jesús, gritó el endemoniado y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jesús tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Y Él puede limpiar tu mente, limpiar tu corazón, salvarte y darte paz interior, cosa que el mundo no puede dar. Te pueden dar calmantes, te pueden adormecer, pero la paz perfecta solo viene de Jesús. Salió entonces la gente a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, una legión de demonios, porque eran muchos, que estaba a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Algo maravilloso está ocurriendo. Dios está obrando entre nosotros. Pero Jesús también tiene autoridad no solo sobre el mundo físico, sobre el mundo, los recursos, sobre el mundo espiritual, sobre los demonios. Tiene autoridad para llamar, para designar y para enviar. Capítulo 5, verso 11 dice que al ver lo que Jesús había hecho con la pesca milagrosa, Pedro, Jacobo y Juan, que eran socios, dejaron todo y le siguieron. Y luego vio un cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Y le siguió. Y en el capítulo 6, verso 12 nos dice que se fue a la noche y pasó toda la noche orando. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12. Dios está escogiendo gente de los discípulos para que le sirvan. Dios te está invitando a meterte en el reino, no solo para observar, sino para participar. Y finalmente, no solo los llama, no solo los designa, sino que los envía. Les dio autoridad para sanar y para expulsar demonios. Dios no solo te llama, Dios no solo te establece en un ministerio, en un servicio, en un programa para alcanzar a los perdidos, sino que te da el poder, porque Él opera en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. 2 escenas, sin embargo, se apoderaron de mi mente después de leer muchas veces estos 5 capítulos durante las últimas 4 semanas. Una es la escena obstinada de 4 amigos y otra es la inolvidable experiencia de esa mujer de la cual hicimos referencia, esa mujer pecadora, mientras partíamos los símbolos. Ambos incidentes presentan que Jesús tiene autoridad para perdonar. Si hay algo que necesitamos para funcionar como gente normal es el perdón, la limpieza interior. Necesitamos ser librados de las marcas, de las cicatrices, de los que nos hirieron, de los que nos insultaron, de los que no nos amaron, etcétera, etcétera. Y la sangre de Cristo no solo nos limpia de todo pecado, sino nos concede la limpieza interna para poder funcionar bien en este mundo tan desequilibrado en que vivimos.
Capítulo 5, verso 20 dice que viendo Jesús la fe de ellos, de aquellos que acompañaban al paralítico, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta vez los escribas y los fariseos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. De paso, también un reloj que no funciona tiene la hora correcta 2 veces al día. Por eso no me sorprende de que esta gente tuviera algo de verdad. No nos sorprenden que digan la verdad, porque a veces aún la gente que no sabe dice algo de verdad. Pero la verdad que dicen acá es sumamente importante, porque está diciendo que solo Dios puede perdonar pecados. Por eso en el verso 23 Jesús les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Dios no solo lo había sanado, lo había perdonado. La carga de su conciencia se había sido liberada por la fe en Jesucristo. Había escuchado de Jesús: yo te perdono. Un presidente, un gobernador, puede otorgar un indulto y lo que le cuesta es una firma. A Jesús le costó la vida. Él puede perdonar porque pagó por nuestros pecados. Murió en la cruz en nuestro lugar, derramó su sangre por nuestros pecados. Pagó el precio completo de nuestra redención. Por eso puede regalarte el perdón y la vida eterna, porque está totalmente pago. Tiene poder para perdonar porque Él pagó el precio tan caro de nuestros pecados. El justo por nosotros los injustos. El que no cometió pecado por nosotros los pecadores para llevarnos a Él. Verso 26, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Dios está en este lugar. Dios todavía está obrando. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja, hasta ahora obra, y yo también. Dios no ha cesado de obrar. Dios está aquí y quiere hacer una obra maravillosa también contigo. El segundo incidente, la otra escena, es una escena donde hay una mezcla de humildad y de orgullo, de ignorancia y de sabiduría, de formalidades religiosas y sociales y de una verdadera adoración. Me estoy refiriendo a la mujer de la cual ya hemos hecho referencia. De sinceridad de parte suya y de hipocresía de parte de Simón. De deudas y de perdón. Y de la manifestación de haber recibido el perdón amando más que a los demás. Y esa mujer nos descubre de que no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Jesús. Por eso estamos aquí. Por eso adoramos al Señor, porque no hay otro lugar mejor que estar a los pies de Jesús. Hicimos referencia de ello al partir el pan. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora y que cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos y los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con perfume. Avance rápido al verso 48 del mismo capítulo. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Es Jesús. Es su especialidad. Él puede hacer muchas cosas, pero el perdonar pecados es su mejor especialidad. Porque para eso vino, para buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Estos 5 capítulos que hemos leído son 5 capítulos de gente osada, de osadía. La osadía de los demonios que pretenden negociar con Jesús. La osadía de un recaudador de impuestos que invita a todos los publicanos para estar con Jesús. La osadía de un centurión que, siendo gentil, se atreve a pedir a Jesús por sanidad de su siervo. La osadía de una mujer con flujo de sangre que toca el borde del vestido de Jesús. La osadía de un leproso que se acerca en busca de sanidad y Jesús lo toca. La osadía de 4 amigos que abren el techo de una casa ajena para traer sanidad a su amigo. Hoy quiero despertar en ti el espíritu de osadía. ¿A qué te vas a atrever a hacer hoy? Lamentablemente, estos 5 capítulos terminan con una nota triste. Verso 57 del capítulo 9. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Verso 60. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de haber puesto la mano en el arado mira atrás es apto del reino de Dios. Quiero que observes este video. 1 minuto y 26 segundos. Y luego te voy a hacer algunas preguntas. Y quiero despertar en ti, como dije, el espíritu de osadía, de atreverte a hacer lo que Dios quiere que hagas. Adelante. Te pregunto, ¿estás leyendo la Biblia todos los días?
Si no lo estás haciendo, ¿cuál es tu excusa? ¿Estás orando? ¿Estás disponiendo de tiempo todos los días para orar? Si no lo estás haciendo, dime, ¿cuál es tu excusa? ¿No estás bautizado? ¿No sabes de qué se trata el bautismo? Tenemos clases. Puedes inscribirte. Hoy tú puedes pasar aquí e inscribirte. Anímate. Atrévete a aprender algo nuevo acerca de la vida espiritual a través del curso del bautismo, si no eres bautizado. ¿Has invitado a alguien a escuchar la palabra de Dios? Tus vecinos, la gente con quien trabajas, la gente que te atiende. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Estás asistiendo a los estudios bíblicos a las 10 y 15 de la mañana? Tenemos una gama amplia de estudios bíblicos. ¿Estás asistiendo? ¿Cuál es tu excusa? ¿Dormir? ¿Estás perdiéndote el crecimiento espiritual? ¿Por qué? ¿Por dormir una hora más? Despiértate, atrévete, cambia, pasa aquí y apúntate. Te vamos a informar de las clases que existen para que tú participes y crezcas espiritualmente. ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Has tomado las clases de membresía? ¿Cuál es tu excusa? Aprende, descubre, atrévete, inscríbete. ¿Estás sirviendo en algún ministerio de la iglesia? ¿O es turista nada más? Hoy recibimos a gente que nos visita de otros estados, maravilloso, pero los que vivimos acá, ¿estamos de turistas también? ¿Cuál es tu excusa para no servir? Trabajas muchas horas, yo sé. Haz un hueco, pasa adelante, te apuntamos y te ubicamos en una responsabilidad, en un ministerio previo entrenamiento, etcétera, etcétera. No hay excusa. ¿Tienes excusa? No hay excusa. Y lo más profundo y lo más significativo es, tienes el regalo de la vida eterna. ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Si te mueres ahora, ¿vas al cielo o al infierno? No sabes. Jesús tiene autoridad para perdonarte. Ahora, no te vayas sin haber aceptado a Cristo. Atrévete a confiar. Atrévete a recibirle como Salvador. Atrévete a comenzar una vida diferente, tomado de la mano de Jesús. Voy a orar. Vamos a concluir esta reunión. Pero acá adelante vamos a estar y le voy a pedir a los pastores y a los que trabajan con bautismos, etcétera, con registraciones, que nos acompañen, porque yo estoy seguro de que hay una chispa dentro de ti que puede ser encendida por el Espíritu de Dios para que no solo tú cambies, para que cambies la vida de otros a través del servicio, a través del ministerio, a través del conocimiento de la palabra y el servicio en alguno de los ministerios o programas de la iglesia. No voy a pedir que levantes la mano. Voy a pedirte que te atrevas como esa gente que se atrevió y está en la Biblia porque se atrevieron un día a hacer algo diferente. Tú también puedes hacerlo. Yo sé que muchos de ustedes están en todo esto que acabo de hablar, pero estoy seguro de que hay gente aquí que necesitaba escuchar la voz de Dios para decir hoy es el día.